Hola, vamos a hablar ahora de lo que es la capacidad del proceso, el CP, CPK y CPM. Vamos a explicar cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Pero antes quiero que recordemos lo que es un proceso. Bueno, como podemos ver, en un proceso no se hace una sola pieza cada vez, sino que salen cientos y a veces hasta miles de piezas al mismo tiempo. Por lo tanto, la mayor búsqueda que se tiene en un proceso es de reducir la variabilidad. Nosotros quisiéramos que una vez que tenemos la medida correcta de un producto, todos los productos que se hicieran fueran de la misma medida, exactamente iguales, que no hubiera variabilidad. Sin embargo, sabemos que eso no es posible. Vamos a ver ahora esta gráfica. Esta, como vimos ya en otro video, es una gráfica de control XR. Aquí se mide lo que es una de las características críticas de un producto. En el caso del producto que acabamos de ver, que es el pan Bimbo, bueno, el pan de barra, podría ser una característica crítica el espesor de las rebanadas o el ancho, la altura. Aquí esta gráfica que les estoy presentando está midiendo las desviaciones del diámetro normal de los agujeros perforados en un material compuesto de carbón. Es otro producto. La medida es en 10 milésimas de pulgada. Aquí solamente les quiero mostrar que durante ese proceso en el que continuamente están saliendo, como vieron ahorita, cientos y a veces hasta miles de productos, nosotros podemos tener una medida de este producto, de la característica crítica. Entonces se toman 5 piezas, se le mide esa característica y el promedio se grafica aquí. Y tenemos después de un periodo de tiempo establecido, ya sea dentro de 2 horas, dentro de media hora o dentro de 2 veces por turno, se toman otras 5 piezas, se saca el promedio y se pone aquí. Al mismo tiempo estamos graficando en la parte de abajo el rango de la muestra, que es el dato mayor menos el dato menor, es una medida de desviación. Entonces nosotros tenemos aquí la media de una característica crítica y su desviación. Decíamos que lo ideal para nosotros sería que no hubiera variabilidad. Sin embargo, la variabilidad existe. Y es por eso que se tiene contemplado y establecido que de la media, que es el valor que nosotros quisiéramos tener del producto, le agregamos 3 desviaciones estándar y le reducimos 3 desviaciones estándar y en ese rango de más o menos 3 desviaciones estándar quedan comprendidos la mayoría de los datos de la población. Estamos hablando de un 97%, 99.7% de los datos. Bueno, existe otra medida que es los límites de especificación. Estos límites de especificación los establece el cliente, es los límites de tolerancia. Vamos a decir que se hace un acuerdo entre cliente y proveedor en el que dice el cliente, yo no te voy a aceptar, en este caso hablábamos de las rebanadas de pan, que estén fuera de 1 centímetro de ancho ni tampoco que midan menos de 0.75 centímetros. Entonces tengo ya esos límites, el límite superior 1 centímetro, el límite inferior 0.75 centímetros. Esto quiere decir que si una rebanada de pan
mide 1.05 centímetros, pues ya ya no sería aceptada por el cliente y entonces nosotros tendríamos que descartarla. Se le conoce como scrap o como yo les digo, es para tirarse a la basura. Entonces, si una barra de pan mide 0.70, o sea, menos de 0.75, igual sería para tirar a la basura. Entonces, esta gráfica que estamos viendo aquí es como nosotros quisiéramos trabajar. Es lo ideal, podemos decir. Es decir, que mi proceso está realizando las piezas con una variabilidad que está muy por dentro de lo marcado o establecido por el cliente. Entonces, si nosotros tenemos esta gráfica y tenemos aquí estos límites, son los límites de control, más o menos 3 sigma. Si en un momento dado tenemos un fuera de control, que es este circulito que está marcado aquí, estamos hablando, recuerden que cada punto es un promedio de 5 piezas, de 7 piezas según lo establecido. Entonces, y aparte, como ese punto se tomó después de 2 horas de no haber tomado medición, cuando nosotros tenemos este punto fuera de control, podemos estar teniendo 1000 piezas que ya están con esa medición. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando como veíamos ahorita, con esta forma, un punto fuera de control, pues todavía son piezas buenas, ¿ven? Porque tengo un margen para variar, tanto para el límite superior como para el límite inferior de especificación. Entonces, estaríamos hablando de que tenemos piezas buenas todavía. Y sin embargo, pues a mí me sirve el tener esa alerta, pues para hacer algo y volver a meter en control eh, el proceso. Es decir, ya en el caso de que son la cortadora de las barras de pan, pues a lo mejor hacer un ajuste para que vuelvan a tener la medida correcta. Y todavía todas las piezas que han salido son piezas buenas. Entonces les decía, esto es lo ideal, como quisiéramos siempre estar trabajando, pero no siempre tenemos eso. Otro de los casos que suelen presentarse es como esta. Aquí nosotros estaríamos trabajando que los límites de control son iguales que los límites de especificación, es decir, miden lo mismo. Y mi proceso estaría variando entre los límites de especificación. Entonces, como aquí, si yo tengo este cuadro, este rectángulo que está por debajo del límite inferior de especificación, todas esas piezas que están ahí ya son para tirar a la basura. Entonces, así no queremos nosotros estar trabajando en el límite de los límites, en el límite de especificación. Estaríamos hablando de que cuando yo tenga un punto fuera de control, que dijimos que no son 5 piezas, sino probablemente 1000 piezas, todas esas piezas serían para tirar a la basura. Y esto no es lo que queremos trabajar nosotros. Y hay todavía otro ejemplo de cómo se puede estar trabajando, que es este que tenemos aquí. Aquí estaríamos hablando ya de que los límites de especificación están por dentro de los límites de control. Es decir, la variabilidad que yo estoy teniendo está fuera o es mucho más amplia que mis límites de especificación. Entonces, estos rectángulos que ustedes ven aquí por fuera de mi límite de especificación son cientos, miles de piezas que son para tirar a la basura. Entonces, esto definitivamente, cuando en un proceso se presenta algo como esto, y nosotros debemos decir al cliente que no estamos en posibilidad de realizar el producto
con la precisión que ellos lo están pidiendo. O de otra manera tendríamos que a lo mejor adquirir otra máquina que fuera capaz de hacer esa precisión. Pero así en primera instancia deberíamos decir que no aceptamos realizar este producto. ¿Por qué? Porque estaríamos tirando más toda la ganancia que probablemente tendríamos, la estaríamos tirando a la basura. Y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a regresar a explicar lo que son, lo que es la capacidad del proceso, que es la partida de esta clase. Entonces, la capacidad del proceso, como vimos, se refiere a la uniformidad del mismo. Es decir, una vez que ya tenemos el producto con las mediciones ideales, correctas, para estar muy por dentro de los límites de especificación, quisiéramos que todos los productos fueran iguales. Y la capacidad del proceso me mide eso. Entonces se realizan estudios de ingeniería para estimar la capacidad del proceso. Si nosotros observamos, aquí tenemos cómo se mide SCP, que es la capacidad del proceso, la capacidad real del proceso, le llamamos nosotros, porque está midiendo el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre los 6 sigma. Aquí lo que está midiendo es, vamos a regresar al ideal que tenemos aquí, y me está midiendo que si nosotros dividimos la diferencia que hay entre los límites de especificación, entre la diferencia que hay o entre el valor de estos 6 sigma, como ven, como es mucho más grande la diferencia entre los límites de especificación, esto me saldría mayor que 1, ¿sí? Y eso es cuando nosotros decimos que el proceso es capaz, cuando el CP me sale mayor que 1. Entonces aquí tenemos, este es el CP. Y luego nosotros podemos tener, medimos también lo que es el CPK. El CPK es el menor de estos dos. Es decir, aquí nos vamos a medir la mitad, porque puede suceder que el proceso esté desviado, ¿verdad? Podría ser que mi proceso en determinado momento esté cargado hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a ver si tenemos aquí ese caso. Bueno, no lo tenemos dibujado aquí, pero vamos a suponer que el proceso está cargado hacia un lado. Entonces aquí medimos qué tan centrado está nuestro proceso. Y es el CPU es el límite inferior de el límite superior de especificación menos la media entre 3 sigma debe de ser aquí. Y el otro sería el límite, sería la media menos el límite inferior de especificación entre 3 sigma. Y el que me salga menor de esos dos me va a ser mi CPK, que me mide qué tan centrado está el proceso. Y luego tenemos el CPM. El CPM me mide el indicador del centrado, ¿sí? Bueno, y aquí está la fórmula. Y si nosotros vamos a explicar algunas otras cosas de la capacidad del proceso, por ejemplo, estos estudios de ingeniería pueden ser la caracterización del producto, que no se controla la colección de datos. Es decir, cuando nosotros hacemos ese muestreo de una materia prima, vamos a decir que llega la materia prima
y viene en tarimas y nosotros tomamos una muestra y graficamos con eso y determinamos si está dentro o fuera de especificaciones. Pero ahí nosotros ya no podemos hacer nada para mejorar o corregir el proceso, solamente lo utilizamos como una medida de aceptar o rechazar ese proceso. Y el otro caso que le conocemos como análisis de capacidad del proceso, eso es cuando se controla la recolección de datos y están siendo tomados en tiempo, es decir, como veíamos ahorita aquí, en el momento en que se está llevando a cabo la producción, ¿sí? En el momento en que se está llevando a cabo la producción, se toman las piezas, se grafican y así nosotros podemos ir viendo que está todo dentro de las medidas correctas. En el momento en que nosotros tenemos un fuera de control, como veíamos en esta gráfica, pues en ese momento estaríamos tomando alguna medida correctiva. Ahí sí podríamos tomar medidas correctivas, ¿sí? Ahí sí, como dice aquí, la causa de ese fuera de control, dice, puede ser debido a que no se supervisó adecuadamente, a el conocimiento del operador, el programa de mantenimiento, en fin. Entonces, dice, entonces, bueno, podríamos estar haciendo algo para mejorar el proceso y eso es lo ideal. Vamos a regresar a nuestro explicación de la capacidad del proceso. Entonces, quedamos que estos estudios de la capacidad del proceso se pueden hacer durante el proceso, que es lo ideal para estarlo monitoreando, y en una inspección de entrada, que ahí solo me serviría para aceptar o rechazar el producto que está llegando. Aquí están los usos de la capacidad del proceso, ¿cuáles serían? Reducir la variabilidad de un proceso, que eso es lo principal que queremos lograr. Especificar requerimientos de desempeño para equipos nuevos. Predecir apego a tolerancias. En el desarrollo y diseño del producto para seleccionar y modificar un proceso. Determinar intervalos entre muestreos. Seleccionar proveedores, planear la secuencia de los procesos, ¿sí? Por ejemplo, aquí determinar intervalos entre muestreos es porque si yo, por ejemplo, decido tomar una muestra cada 2 horas y a las 2 horas que vuelvo a tomar la muestra me sale fuera de control y otra vez tengo que ajustar la máquina, a las 2 horas otra vez fuera de control, entonces eso me estaría dando un aviso a mí de que tengo que hacer los muestreos más frecuentes. Y si por caso contrario siempre me está saliendo bien dentro de los límites de control cada 2 horas, pues a lo mejor lo puedo espaciar más, a lo mejor puedo tomar esas muestras cada 3 horas o cada 4 horas. Entonces, para eso me sirve. Y para seleccionar proveedores, pues lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Si yo tomo ese muestreo de una materia prima que llega, entonces yo podría decir si ese proveedor está cumpliendo con las especificaciones o no. Bueno, entonces, los estudios de capacidad se pueden hacer a través de histogramas también. De preferencia deben de ser 90 datos o más para que sea válido. Y se escoge una máquina, la máquina que se va a muestrear. Se seleccionan las condiciones de operación del proceso, se selecciona un operador representativo y se monitorea el proceso de recolección de datos, se registra el orden en el tiempo en que se produce cada unidad. Entonces, esa es una forma para tomar los datos. Y aquí están los gráficos de control, que son los que he venido mostrando.
que es la técnica principal para la capacidad del proceso. Pero hay dos tipos de gráficos. Ese que estábamos viendo es un gráfico de variables, pero también existen los gráficos de atributos. Con ambos se puede determinar la capacidad del proceso. Con los gráficos de variables, de preferencia que sea el XR, que era el que mostrábamos, nos permite analizar la variabilidad del proceso tanto instantáneamente como a largo plazo, independientemente de tener especificaciones o no. Y en los de atributos, la gráfica P, que es la que se recomienda, pues debe haber especificaciones para las características del producto. Recordando que la diferencia entre gráficas de variables y de atributos quiere decir, es que en la de variables, la característica que nosotros estamos tratando de controlar es medible. Y como ahorita veíamos el espesor de un diámetro, el diámetro de una perforación o el espesor de las rebanadas de pan, esas son gráficas de variables. Y las de atributos, como la gráfica P, esas son de características que no se pueden medir, que solamente se comparan a través de nuestros sentidos. Podría ser un aroma o puede ser algo visual, el color, si es el color adecuado o no, o si está manchado o está limpio, si está estrellado o no. En fin, esas serían algunas de las características atributos, ¿verdad? Estas solamente es o no es, o si está bien o no está bien. Así es como se mide. Y bueno, pues esto sería todo con respecto al tema de capacidad del proceso.